Creo que mi madre hizo exactamente lo correcto. Es algo absolutamente extraordinario. Esas fueron las palabras que resonaron poco antes de que el verdadero drama comenzara a escribirse. Una verdadera tormenta parece estar formándose tras los antiguos muros del castillo de Balmoral. Informes recientes, cargados de tensión, sugieren que Tom Parker Bowles habría sido sorprendido en una situación sumamente delicada, presuntamente autorizando y manejando el movimiento de objetos de incalculable valor histórico de la propiedad real sin el protocolo adecuado. Y lo más impactante de este reporte, fuentes internas insisten en que este tenso episodio quedó completamente registrado en video por cámaras de seguridad. Lo que prometía ser un retiro familiar tranquilo y rutinario se transformó en un instante de absoluta conmoción. La princesa Ana, conocida por su mirada aguda y su inquebrantable sentido del deber, apareció sin previo aviso. Su llegada inesperada desató murmullos de pánico, intentos apresurados de ocultar evidencias y una confrontación silenciosa que el palacio jamás hubiera querido que viera la luz del día. Pero detengámonos a pensar con cautela. ¿Fue esto un simple malentendido humano? ¿Un error de juicio? ¿O estamos ante un hecho mucho más profundo que podría dañar la imagen de la corona? ¿Creen ustedes que las imágenes grabadas mostrarán la verdad entera? ¿O habrá fuerzas ocultas intentando barrer este secreto bajo la alfombra real? Déjenme saber su opinión sincera en los comentarios a continuación. Y si les apasiona descubrir los misterios más profundos y los dramas ocultos de la realeza, no olviden suscribirse para no perderse ni un solo detalle de nuestra próxima revelación. El aire matutino sobre el castillo de Balmoral solía traer consigo una paz inquebrantable. Es ese tipo de silencio profundo que el personal más antiguo del palacio siempre ha asociado con la privacidad absoluta, la disciplina y el respeto sagrado por las tradiciones. Pero ese día en particular, algo se sentía profundamente fuera de lugar. Antes de que saliera el sol, vehículos ajenos a la familia real comenzaron a asomarse por las discretas puertas de servicio. Trabajadores de rostros desconocidos cruzaban los jardines con pasos apresurados, cargando cajas pesadas, marañas de cables y equipos cubiertos por gruesas lonas. Hasta los pasillos de las cocinas, normalmente un refugio de calma y orden meticuloso, se llenaron de extraños que hablaban en susurros rápidos y nerviosos. El personal del castillo intercambiaba miradas llenas de preocupación, pero el peso de la costumbre los obligaba a evitar hacer preguntas en voz alta. Sin embargo, todos, desde el jardinero hasta la ama de llaves, sentían en sus huesos que algo insólito se estaba desarrollando a puertas cerradas. Y entonces ocurrió lo que nadie tenía en el guión. La princesa Ana llegó a Balmoral mucho antes de lo previsto. No hubo llamadas de advertencia, ni los avisos formales que siempre preceden la entrada de un miembro alto de la realeza. Los testigos de aquella mañana afirman que la atmósfera misma cambió en el instante exacto en que su vehículo cruzó las rejas principales. Ana siempre ha tenido un don especial: notar los pequeños detalles que el resto del mundo ignora. En cuestión de minutos, se dio cuenta de que su amado Balmoral ya no latía con su ritmo natural. Personas que ella jamás había visto caminaban con excesiva confianza por las áreas privadas del castillo, actuando como si tuvieran permiso de estar allí. Se habían desempaquetado enormes entregas de comida para alimentar a un grupo grande, y pesadas luces de grabación profesionales apuntaban hacia habitaciones que históricamente siempre han estado prohibidas para los forasteros. Pero lo que verdaderamente perturbaba a los empleados leales no era solo la invasión de las cámaras y los equipos de producción. Era la creencia, cada vez más fuerte, de que alguien muy cercano al círculo real había dado luz verde a toda esta operación en secreto, saltándose la autoridad de los oficiales del palacio. Los susurros que recorrían los pasillos de piedra señalaban directamente a Tom Parker Bowles,
acusándolo de ser la pieza clave que permitió que esta extraña logística siguiera adelante. La sola idea dejó paralizados a muchos. Balmoral no es un simple castillo. Es considerado el refugio más protegido y personal de la familia real, un santuario construido para el descanso del alma, no para el ojo público ni la publicidad. Los relatos cuentan que Ana se detuvo en seco cerca de uno de los pasillos principales. Sus ojos contemplaban todo el movimiento a su alrededor, con una incredulidad visible. El equipo de producción seguía de un lado a otro, aparentemente ciegos al hecho de que estaban siendo observados por una de las figuras más respetadas y firmes de la monarquía británica. Durante varios minutos cargados de tensión, nadie se atrevió a pronunciar palabra. Luego, el personal notó cómo el rostro de la princesa se endureció al comprender la verdadera escala de la operación. Lo que al principio parecían simples movimientos matutinos de mantenimiento, ahora se revelaba como algo mucho mayor. El personal que conocía el alma de la finca supo desde el primer segundo que algo andaba mal. ¿Qué se estaba organizando realmente detrás de esas puertas de servicio? ¿Y por qué décadas de estricto protocolo real parecían desmoronarse en una sola mañana? Manténganse atentos, porque los siguientes desarrollos de esta historia están por revelarse. Al principio, la actividad alrededor de los terrenos parecía lo suficientemente pequeña como para ser ignorada. Un solo camión de carga apareció cerca de una entrada lateral, justo después del amanecer, seguido por otro menos de una hora después. Los empleados que habían dedicado décadas a cuidar la finca se miraban de reojo, inquietos, pero preferían mantener el silencio. Balmoral era famoso por sus rutinas de hierro, su privacidad sagrada y el profundo respeto que se esperaba hacia el espacio más íntimo de la corona. Allí, nada llega sin una planificación exhaustiva y firmas de aprobación oficiales. Sin embargo, esta vez, el instinto dictaba que las reglas se habían roto desde el primer instante. A medida que avanzaba la mañana, más rostros ajenos comenzaron a moverse por los jardines, con una seguridad inusual. Hombres cargando pesados soportes de iluminación cruzaban los corredores de madera, como si hubieran visitado la finca 1000 veces antes. El personal de catering externo empezó a descargar lujosas bandejas, máquinas de café industriales y cajas de suministros en salones que normalmente se mantenían bajo llave, lejos de la mirada de extraños. Algunos trabajadores incluso fueron vistos debatiendo en voz alta sobre cuáles serían los mejores ángulos de cámara cerca de uno de los salones de dibujo más históricos de la propiedad. La atmósfera tranquila y majestuosa que había definido a Balmoral durante generaciones comenzaba a desaparecer lentamente, asfixiada por el ruido de una preparación que nadie lograba comprender. Dentro de los muros de la propiedad, la inquietud de los empleados con más años de servicio comenzó a convertirse en una angustia palpable. En voz baja, casi temblando, algunos susurraban que los canales oficiales del palacio jamás habían emitido un aviso formal sobre esto. Otros, con la mirada llena de sospecha, se preguntaban cómo era posible que estos equipos de producción temporales supieran exactamente hacia dónde dirigirse dentro de un laberinto de piedra que solo los locales conocen bien. Pero el detalle más alarmante, el que verdaderamente helaba la sangre de los trabajadores, era la creciente convicción de que alguien con inmenso poder había aprobado todo este circo a puerta cerrada. Nadie se atrevía a desafiar la operación de frente. ¿La razón? El nombre vinculado a este proyecto tenía lazos reales tan pesados que bastaba con mencionarlo para silenciar cualquier objeción en el acto. Para el mediodía, la histórica finca ya no se parecía en nada a ese pacífico santuario de descanso que tantos recordaban con reverencia. El cambio era brutal. Gruesos cables negros serpenteaban por los suelos de madera finamente pulida. Enormes cajas de equipos bloqueaban los pasillos centenarios. Y, lo más grave,
Según los reportes filtrados, se habían posicionado cámaras de gran tamaño cerca de áreas íntimas que el público casi nunca tiene el privilegio de ver. Un miembro del personal confesaría más tarde que el ambiente ya no se sentía como el de Balmoral, sino como el de un frío set de producción comercial, preparándose para una gran transmisión mundial. El verdadero pánico estalló cuando los rumores tomaron un matiz mucho más oscuro. Se decía que ya había equipos de grabación ocultos y encendidos, capturando imágenes en partes confidenciales de la propiedad. Algunos trabajadores, presas del miedo, temían que los espacios más privados de la realeza ya hubieran quedado registrados en video mucho antes de que los miembros mayores de la familia siquiera estuvieran enterados. El temor era claro y paralizante. Una vez que la filmación oficial comenzara en forma, sería imposible dar marcha atrás en silencio sin provocar un escándalo internacional. Y entonces llegó el instante que congeló el tiempo. La noticia corrió como pólvora por los majestuosos pasillos. La princesa Ana había llegado inesperadamente a Balmoral. En cuestión de minutos, las conversaciones se apagaron de golpe. El movimiento frenético se ralentizó hasta detenerse, y una ola de terror puro barrió a los equipos de grabación que aún estaban montando sus luces. Porque si había alguien en este mundo que entendía, defendía y protegía la sagrada privacidad de Balmoral con uñas y dientes, esa era Ana. El ambiente, que hasta hace un momento era de rutina apresurada, se volvió profundamente perturbador. Vehículos desconocidos, equipos de catering escondidos y plataformas de cámaras ocupaban espacios restringidos, todo mientras los murmullos seguían vinculando el nombre de Tom Parker Bowles a esta insólita invasión. Pero, ¿qué se estaba preparando realmente detrás de esas pesadas puertas de roble? ¿Y por qué el manto de secretismo se volvía más oscuro con cada hora que pasaba? Vamos a desentrañar los sorprendentes detalles que se ocultan detrás de todo esto. La atmósfera dentro de Balmoral dio un vuelco definitivo en el preciso instante en que los primeros susurros comenzaron a señalar a Tom Parker Bowles como el supuesto arquitecto detrás de toda esta logística. Los empleados habían notado la llegada silenciosa de vehículos extraños cruzando las rejas, seguidos por equipos de comida ingresando suministros a zonas de máxima privacidad. Equipos de iluminación se alzaban como intrusos en salones, donde una cámara siempre había sido vista casi como un sacrilegio. Al principio, algunos trabajadores de buen corazón asumieron que simplemente se trataba de los preparativos para un pequeño evento privado de la realeza. Otros llegaron a pensar que los oficiales del palacio habían coordinado un discreto proyecto mediático familiar. Pero con el paso de las horas, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El golpe de gracia llegó cuando el personal descubrió quién supuestamente había firmado los permisos. Según múltiples relatos que circulaban como un eco por la finca, el nombre que respaldaba todos los arreglos era el de Tom Parker Bowles. Esta revelación dejó paralizados a muchos, principalmente porque no existía absolutamente ningún aviso formal proveniente del rey, ni de los altos mandos del palacio, ni siquiera de la gerencia interna de Balmoral. Para los sirvientes veteranos, que viven y respiran las estrictas tradiciones de la residencia real, la situación encendía todas las alarmas de peligro. Balmoral no es un castillo más en la lista, es un mundo aparte. Es conocido como uno de los retiros más personales e íntimos de la monarquía, un lugar donde las tradiciones se cuidan con celo y el acceso al mundo exterior está férreamente controlado. Incluso el personal más experimentado obedece reglas estrictas sobre fotografías, visitas y el respeto a las áreas de descanso familiar. La sola idea de que equipos de televisión estuvieran moviéndose a sus anchas por la propiedad, supuestamente amparados bajo la autoridad de Tom Parker Bowles, generó una confusión casi instantánea. Testigos presenciales afirman que algunos trabajadores, armados de valor, comenzaron a cuestionar si realmente existía una aprobación oficial
para semejante despliegue. Algunos, según se cuenta, exigieron ver una autorización por escrito, mientras que otros contactaron discretamente a los asistentes principales de la Casa Real buscando una explicación. Sin embargo, la maquinaria de producción jamás se detuvo. Los equipos actuaban con una confianza apabullante, moviéndose con la seguridad de quien cree tener el respaldo de las más altas esferas. Esa misma arrogancia fue lo que alimentó las sospechas de que algo muy inusual y turbio se estaba gestando a espaldas de la familia. Pero el detalle que inyectó el verdadero drama a esta historia fue la creciente certeza de que el propio Tom ni siquiera estaba presente físicamente en el lugar. Según los informes que circularon después de la tormenta, representantes y organizadores ajenos al palacio habían llegado utilizando su nombre como una llave maestra para abrir las puertas de la propiedad. Para quienes trabajan en Balmoral, esto planteaba preguntas verdaderamente aterradoras. ¿Se les había permitido la entrada y se les había dado carta blanca simplemente por temor a desafiar sus conexiones reales? ¿Alguien había cruzado los límites más sagrados dentro de una de las residencias mejor custodiadas de la monarquía británica? Para cuando esta preocupación logró extenderse por cada rincón de la finca, los nervios ya estaban a punto de estallar. Y fue justo ahí, en el punto de máxima ebullición, cuando ocurrió la aparición que nadie esperaba: la llegada de la princesa Ana. Lo que había comenzado como una operación silenciosa y aparentemente bien orquestada dentro de los muros de Balmoral, de repente se transformó en algo profundamente sombrío. Equipos llenos de extraños, maquinaria pesada y escenarios prefabricados habían comenzado a apoderarse de espacios personales que durante siglos habían estado ocultos a los ojos del público. ¿Qué era exactamente lo que se estaba fabricando detrás de esos muros de piedra? ¿Y por qué el personal más leal sentía de repente que ya no caminaba por los pasillos de una residencia real, sino por un set de filmación tomado por la fuerza? Descubramos qué sucedió a continuación. Los empleados que habían dedicado los mejores años de sus vidas a proteger celosamente la privacidad y las tradiciones centenarias de la finca real, de pronto se vieron arrinconados en su propio terreno. Con el corazón encogido, observaban cómo equipos de extraños caminaban por los pasillos históricos con un nivel de confianza que rozaba la insolencia. Pesadas cajas metálicas de equipos de grabación rodaban sin piedad sobre los antiguos corredores de piedra. Imponentes plataformas de iluminación se alzaban como gigantes de hierro cerca de las habitaciones privadas, y el personal de catering externo comenzaba a montar mesas y buffets como si una enorme y millonaria producción de Hollywood ya estuviera en marcha. Para muchos de estos trabajadores veteranos, el aire ya no respiraba el ritmo pacífico y majestuoso de Balmoral. En su lugar, el ambiente se sentía perturbadoramente similar al de un bullicioso set de filmación comercial. Según los informes que circulaban entre los círculos más íntimos del palacio, el equipo de producción se movía y actuaba bajo la firme convicción de que todos los permisos ya habían sido asegurados desde lo más alto de la jerarquía. Esa simple suposición fue suficiente para paralizar al personal. A diferencia de las residencias reales de cara al público, Balmoral siempre ha sido tratado como un santuario sagrado. El único lugar en la tierra donde los miembros de la familia pueden escapar del escrutinio de las cámaras, de la presión mediática y del peso de la corona. Ver a forasteros profanar y moverse tan libremente por esos espacios dejó a los empleados en un estado de shock y profunda incomodidad. El malestar interno se transformó en verdadera angustia cuando los rumores tomaron más fuerza. Tom Parker Bowles presuntamente había dado su aprobación personal para que esta maquinaria se pusiera en marcha. Los sirvientes, confundidos y atemorizados, luchaban por comprender cómo un despliegue de esta magnitud podía avanzar sin una sola hoja de confirmación directa de los altos mandos del Palacio de Buckingham.
El temor de que los impenetrables muros de la privacidad de Balmoral comenzaran a agrietarse era cada vez más real. A puerta cerrada, las conversaciones se volvieron amargas y tensas. Los trabajadores se miraban a los ojos preguntándose, ¿quién está realmente al mando de esta situación? Testigos afirmaron que ciertas habitaciones históricas estaban siendo desmanteladas y preparadas apresuradamente para la filmación, mientras que secciones enteras de la finca eran reorganizadas temporalmente para acomodar a los intrusos. Lo más escalofriante era ver a los operadores de cámara haciendo pruebas de luz y ángulos, apuntando directamente hacia los pasillos que conectan con las áreas de descanso familiar, mientras el equipo de apoyo cargaba suministros a través de zonas que normalmente se mantienen fuera del alcance de cualquier mirada pública. Para el personal que amaba este lugar, parecía que el alma misma de Balmoral estaba siendo vendida y transformada de un refugio de paz a un circo mediático controlado. El miedo hizo presa de los trabajadores. Muchos temían hablar abiertamente, aterrorizados de que desafiar la operación los colocara en la calle o en medio de un escándalo que no podrían ganar. Otros simplemente observaban en un silencio impotente. Y justo cuando la tensión amenazaba con romper los cimientos del castillo, el destino jugó su carta más fuerte. La princesa Ana no avisa cuando llega a su propio hogar. Simplemente aparece. Y ese día, pisó Balmoral esperando encontrar su retiro silencioso y estrictamente controlado. En su lugar, se dio de bruces con una escena que inmediatamente le erizó la piel. El personal del castillo corría más rápido de lo habitual, con los rostros pálidos. Las voces eran susurros ahogados por el miedo, y equipos de forasteros coordinaban la ubicación de trípodes en áreas que, durante generaciones, habían estado reservadas exclusivamente para la familia real. Al principio, reinó la confusión. Algunos miembros del personal, temblando, intentaron explicar la repentina invasión, balbuceando que todo había sido aprobado al más alto nivel, y mencionando el nombre de Tom Parker Bowles como el autor intelectual que había puenteado los canales tradicionales del palacio. Esa justificación, lejos de calmar las aguas, encendió una chispa de alerta máxima. En un lugar como Balmoral, donde mover un simple cuadro requiere autorizaciones estrictas, una operación así era, en el mejor de los casos, una falta de respeto imperdonable. Ana dio un paso más hacia el interior del castillo. Los testigos describen que, en el instante exacto en que la hija de la reina Isabel II cruzó el pasillo principal, la energía del edificio se desplomó. Las conversaciones de los forasteros se cortaron a mitad de una frase. El frenético movimiento de las cámaras se detuvo en seco. Todo el ambiente se volvió denso y asfixiante, mientras ella absorbía la magnitud del desastre. Cables tirados por las alfombras reales, escenografías improvisadas en áreas restringidas, un caos que rompía todos los códigos de protocolo de la realeza. Al principio, Ana no alzó la voz. Su temple de hierro no se lo permitía. En su lugar, hizo algo mucho más intimidante. Observó. Su mirada aguda, analítica y cargada de una historia de disciplina, recorrió cada detalle de la escena, cada rostro desconocido, cada lente de cámara intrusa. Pero ese silencio sepulcral no duró mucho. En el instante en que terminó de procesar lo que sus ojos veían, su reacción fue rápida, cortante y letal. Los testigos aseguran que, con una postura inquebrantable, la princesa exigió respuestas claras de inmediato. Su voz resonó en los pasillos de piedra, preguntando con una firmeza que no admitía mentiras. ¿Quién, exactamente, se atrevió a otorgar permiso para semejante invasión en los jardines privados de la familia real? La tensión alcanzó su punto de quiebre cuando las excusas comenzaron a chocar entre sí. Frente a la mirada inquisitiva de la princesa Ana, algunos miembros del personal, con la voz temblorosa, insistían en que la sola mención del nombre de Tom Parker Bowles
se había presentado como un escudo impenetrable, una autorización que nadie se atrevía a cuestionar. Otros, sin embargo, bajaban la cabeza, visiblemente inseguros sobre cuál era la verdadera cadena de mando en ese momento. Pero esta cascada de confusiones y balbuceos no hizo más que avivar el fuego. En cuestión de minutos, el veredicto de Ana cayó sobre la sala como un mazo de plomo. La orden fue directa, fría y absoluta. Todo el personal no esencial debía detener sus actividades en ese preciso instante y abandonar la propiedad sin demora. Los testigos de aquel momento afirman que no hubo espacio para negociaciones. No se permitieron mesas de diálogo, ni llamadas telefónicas de aclaración, ni súplicas de último minuto. La directiva era inquebrantable. Toda la operación debía ser apagada de inmediato. De repente, la majestuosa finca entró en un estado de disrupción total. Lo que había comenzado como un montaje silencioso y hasta cierto punto arrogante, se convirtió en un éxodo apresurado. El personal de palacio y los equipos técnicos corrían para cumplir las órdenes, mientras las preguntas se esparcían como veneno en el aire. ¿Cómo era posible que una operación de tal magnitud hubiera echado raíces en suelo real sin la supervisión directa del rey o la confirmación de las más altas autoridades? Sin embargo, el detalle más perturbador y fascinante de toda esta odisea salió a la luz poco después de la tormenta. Los informes y murmullos sugieren que Tom Parker Bowles ni siquiera estaba físicamente presente en el castillo durante el incidente. En su lugar, presuntamente coordinó toda esta audaz invasión desde la distancia, asumiendo, tal vez con demasiada confianza, que su autoridad y sus lazos familiares serían suficientes para abrir las pesadas puertas del santuario sin encontrar la más mínima resistencia. A medida que el polvo comenzó a asentarse, una cruda realidad se hizo evidente. La llegada inesperada de la princesa Ana no solo detuvo una grabación, dejó al descubierto una gravísima brecha en los protocolos de seguridad de Balmoral, despertando profundas preocupaciones sobre quién tiene realmente el control de lo que sucede tras las cortinas del palacio. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vio la princesa Ana al adentrarse en la propiedad que detonó una reacción tan visceral y un cambio tan visible en su postura? Los testigos presenciales afirman que la atmósfera se transformó en cuestión de segundos. Lo que hasta ese momento parecía una operación organizada, mutó en una escena de pura urgencia y miedo. Los miembros del equipo de producción literalmente se congelaron en sus lugares cuando ella avanzó hacia el corazón del castillo, observando con indignación los extraños equipos, los forasteros moviéndose a sus anchas y la actividad no autorizada manchando los terrenos privados. No hubo titubeos. Según los presentes, el tono de Ana fue firme, severo e inconfundiblemente autoritario. Con la fuerza que caracteriza su linaje, exigió respuestas allí mismo, preguntando quién había osado dar luz verde a esta locura y por qué se habían pisoteado siglos de protocolos reales. Cuando los supervisores del equipo, arrinconados, volvieron a mencionar que Tom Parker Bowles presuntamente había aprobado todo, la reacción de la princesa se volvió aún más afilada. La simple idea de que Balmoral, el refugio más protegido, sagrado y privado de la monarquía, pudiera ser tratado como un set de producción de bajo nivel, sin el consentimiento directo de la familia, fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando emitió su orden final, una exigencia implacable para que todos los equipos externos dejaran de filmar al instante, desconectaran hasta el último cable y desalojaran el recinto sin mirar atrás. Quienes presenciaron el momento describieron un ambiente cargado de electricidad. Ana dejó muy claro que la integridad, la seguridad y el alma misma de la finca habían sido gravemente vulneradas. En cuestión de minutos, los supervisores del castillo comenzaron a barrer los terrenos, ordenando a los equipos que guardaran sus herramientas, desmantelaran las luces y despejaran las áreas reales restringidas. Mientras el desalojo tomaba forma,
La confusión y la vergüenza se apoderaron de los trabajadores externos. Muchos de ellos eran simples profesionales que habían sido llevados allí bajo la falsa y peligrosa creencia de que todos los permisos estaban en regla. Algunos intentaron pedir explicaciones o verificar sus contratos, pero la decisión ya había sido tomada por una fuerza mucho mayor a la de cualquier productor. La postura de Anna se mantuvo como un muro de piedra durante todo el intercambio, con su mirada fijada en un solo objetivo: restaurar el orden y limpiar su hogar de cualquier actividad ajena. Para cuando el sol comenzó a ceder y la situación finalmente se enfrió, la gran mayoría del personal externo ya estaba cruzando las rejas de salida, exactamente como ella lo había ordenado. El rápido apagón de esta maquinaria dejó tras de sí un castillo en silencio, pero un eco lleno de incertidumbre. La gran pregunta sigue flotando en los pasillos de Balmoral. ¿Cómo se aprobó semejante operación en primer lugar? ¿Y cómo logró infiltrarse tan profundamente en el corazón de la realeza antes de que alguien decidiera ponerle un alto? Mientras tanto, y a medida que el castillo iba recuperando a duras penas su respiración natural tras el desalojo, comenzaron a circular informes paralelos que añadían una capa aún más oscura a este drama. El detalle que estaba en boca de todos era verdaderamente inquietante. Tom Parker Bowles, el hombre señalado como el autor intelectual de toda la operación, ni siquiera había pisado la finca durante el incidente. Esta ausencia física no hizo más que multiplicar la ambigüedad sobre su verdadera participación. El incidente se transformó rápidamente en un asunto de máxima alerta interna. ¿La razón? Surgieron afirmaciones de que los equipos de cámaras, antes de ser desconectados abruptamente por la orden de Anna, ya habían logrado grabar porciones significativas de la operación y de los espacios íntimos del castillo. Esto abrió una caja de Pandora llena de preguntas sobre responsabilidad, control y autorizaciones fantasma dentro de la propiedad más sagrada de la realeza. Lo que comenzó como un montaje silencioso y casi clandestino en Balmoral, terminó en un cierre contundente, provocado por la inquebrantable princesa Anna, dejando flotando en el aire la terrible sospecha de que la autoridad real había sido burlada por completo. La situación estaba lejos de ser un simple malentendido. Dejó al personal leal con un nudo en el estómago, cuestionándose qué era exactamente lo que acababan de presenciar. ¿Cómo era posible que el peso y el nombre de Tom Parker Bowles se ejercieran con tanta fuerza sin que él estuviera presente? ¿Fueron estos misteriosos representantes quienes actuaron verdaderamente en su nombre, o alguien más movía los hilos? ¿Y cómo pudo tomarse una decisión de esta magnitud sin la supervisión directa o una clarificación inmediata de la corona? Acompáñenme a descubrir qué ocurrió realmente detrás de estos informes contradictorios y suposiciones silenciadas. A medida que la confusión se esparcía como la espesa niebla escocesa por los terrenos de Balmoral, un detalle extraño comenzó a dominar cada susurro entre los empleados y los testigos. Tom no estaba allí. En lugar de dar la cara, múltiples fuentes sugirieron que supuestamente había enviado representantes para supervisar la logística en su nombre. Esto dejó a muchos rascándose la cabeza. ¿Cómo se podía llevar a cabo una invasión tan grande y delicada sin su involucramiento directo y personal? Al principio, el noble personal de Balmoral intentó calmarse, asumiendo que se trataba de una simple delegación rutinaria. Es comprensible que los miembros vinculados a la familia deleguen tareas de vez en cuando, sobre todo cuando las agendas públicas son asfixiantes o los compromisos se superponen. En un mundo como el de la realeza, este tipo de coordinación a distancia no es algo de otro mundo. Sin embargo, muy pronto el instinto les dijo que esta situación era de una naturaleza completamente diferente. La escala masiva de la actividad, la llegada de camiones de carga, equipos de grabación de grado cinematográfico y ejércitos de catering moviéndose por las áreas más restringidas de la residencia, gritaba que esto requería un nivel de aprobación
infinitamente superior al de un simple arreglo informal. Pero lo que más perturbaba a los observadores internos era la fe ciega y la confianza con la que operaba el equipo de producción. No había ni una sombra de duda en los rostros de los trabajadores externos. Todos actuaban con la firme convicción de que sus instrucciones eran 100% legítimas y contaban con el sello de aprobación real. Todas las brújulas, supuestamente, apuntaban a la autoridad de Tom, dando la ilusión perfecta de que el permiso provenía de una fuente de absoluta confianza. Sin embargo, todo este espejismo se vino abajo en el instante en que la princesa Ana intervino y exigió ver las pruebas. Cuando llegó el momento de rendir cuentas, la confusión fue total. Nadie, absolutamente nadie, pudo presentar una comunicación directa proveniente de él. En su lugar, solo había aprobaciones de segunda mano, órdenes pasadas a través de intermediarios invisibles y una alarmante falta de documentación física que confirmara la legalidad de lo que estaba sucediendo. Este inmenso vacío de responsabilidad hundió al castillo en una profunda sospecha. Las preguntas quemaban. ¿Quién había autorizado realmente la transformación de uno de los refugios más privados y amados de la familia real en lo que parecía un set de televisión controlado? La sola idea de que alteraciones tan drásticas pudieran iniciarse sin la bendición explícita y firmada del monarca encendió las alarmas entre el personal superior, hombres y mujeres de la vieja escuela, acostumbrados a que cada movimiento dentro de esos muros pase por una estricta revisión procedimental. Para echar más leña al fuego, el momento en que ocurrieron los hechos parecía estratégicamente calculado. La operación había comenzado con un sigilo casi fantasmal, en las horas más silenciosas de la madrugada, como si hubiera sido diseñada meticulosamente para no llamar la atención ni despertar las alarmas de los guardianes del castillo. Pero tras la inesperada aparición de Ana, cada pequeño detalle quedó bajo una lupa implacable. Lo que en las primeras horas parecía una tarea de rutina, ahora se veía peligrosamente turbio, y a los empleados les resultaba cada vez más difícil separar las simples suposiciones de los hechos verificados. Los testigos describirían más tarde una creciente sensación de angustia al darse cuenta de que la ausencia física de Tom no era un detalle menor, sino el corazón mismo del misterio. Si él no estaba allí, ¿quién movía los hilos? ¿Quién daba las órdenes en las sombras? ¿Y por qué tanta gente confió ciegamente en que la sola mención de su nombre era suficiente para cruzar las puertas más vigiladas del país, sin dudarlo ni un segundo? Estas interrogantes sin respuesta rápidamente eclipsaron el propósito original de la visita. En lugar de ser un día tranquilo, Balmoral se había convertido en el epicentro de la confusión, la paranoia y la presión interna. Incluso aquellos empleados que al principio habían intentado justificar el proceso, comenzaron a arrepentirse de haber sido parte de él. Al caer la noche, el enfoque ya no estaba en las cámaras desconectadas, ni en los camiones que se alejaban, sino en una realidad mucho más escalofriante. El poder y la autoridad habían sido ejercidos desde la distancia, como un fantasma, sin verificación, sin supervisión y sin responsabilidad directa. Un misterio que dejó a los leales sirvientes de Balmoral buscando respuestas que hasta el día de hoy parecen no tener una resolución clara. Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad, aquellas que desataron el pánico absoluto en los pasillos de la corona, no salieron a la luz de manera silenciosa. Al contrario, transformaron un amanecer cualquiera en Balmoral, en una crisis fuera de control. Pero la pregunta que quita el sueño a los expertos reales es: ¿qué fue exactamente lo que quedó registrado en esas cintas? ¿Quién abrió de par en par las puertas de las áreas más sensibles y restringidas del castillo? Y como un santuario históricamente impenetrable, comenzó a operar de la noche a la mañana como un set de filmación sin ley, donde las órdenes parecían llover de fuentes totalmente contradictorias. Desenredemos los hilos de este intrigante misterio.
Lo que inició como una actividad aparentemente inofensiva en los terrenos de la finca, pronto tomó un rumbo que nadie dentro de Balmoral pudo contener. Con la tensión aumentando a cada minuto, los ojos de los investigadores internos se posaron sobre el contenido de los videos, buscando entender por qué zonas íntimas de la residencia real estaban siendo expuestas como si se tratara de un escenario público. Los empleados que vivieron el momento describieron una atmósfera de absoluta confusión, donde nadie sabía a quién obedecer. En el ojo de este huracán se encontraban las grabaciones mismas. Informes confidenciales sugieren que las cámaras captaron movimientos extraños a lo largo de pasillos restringidos, mostrando a personas ajenas, documentando y registrando rincones que normalmente están vedados para el mundo exterior. La presencia de camiones de catering, torres de iluminación pesada y equipos de producción ajenos a la casa real solo alimentaron la sospecha de que allí se estaba tejiendo algo mucho mayor que un simple descuido protocolar. La gran e inevitable pregunta resonaba en las paredes de piedra. ¿Quién dio realmente la luz verde para semejante despliegue? Las acusaciones no tardaron en apuntar hacia Tom Parker Bowles, con afirmaciones de que él habría autorizado toda esta logística, saltándose la aprobación directa del palacio. Esta sola posibilidad bastó para enviar ondas de choque a los círculos más íntimos de la monarquía, considerando la enorme sensibilidad que rodea a Balmoral como el refugio más sagrado y personal de la corona. De confirmarse esto, significaría que se cruzaron líneas rojas muy peligrosas a espaldas de los altos mandos del palacio. Fue con la llegada de la princesa Ana que la situación llegó a su punto de quiebre definitivo. Quienes presenciaron su arribo describen su reacción como inmediata, tajante e implacable. Ver con sus propios ojos a equipos desconocidos adueñándose de los pasillos reales, sumado al caos evidente sobre quién había firmado los permisos, detonó su firme respuesta. Las órdenes fueron tajantes: apagar todo, recoger los equipos y desalojar la propiedad en cuestión de horas, sin el más mínimo espacio para réplicas o retrasos. Sin embargo, lo que vuelve a este escenario algo verdaderamente perturbador es lo que el metraje parece sugerir de fondo. Algunos analistas de la corte creen que los videos no solo muestran un montaje no autorizado, sino que dejan entrever fracturas mucho más profundas dentro del círculo íntimo de la familia real. La crisis ha dejado al descubierto fallas graves en la comunicación interna, cruces de autoridad y la preocupante osadía de ciertos individuos al intentar evadir los protocolos establecidos desde hace generaciones. Mientras las cintas son revisadas minuciosamente a puerta cerrada y bajo estricto secreto, las especulaciones en el exterior se vuelven cada vez más fuertes. ¿Estamos ante un simple malentendido humano que escaló demasiado rápido por culpa de los nervios? ¿O acaso la evidencia en video revela un intento frío y calculado por tomar el control de un entorno real altamente restringido? Por el momento, un silencio oficial sepulcral rodea el caso, pero la existencia misma de ese material audiovisual asegura que este incidente no podrá ser archivado ni olvidado fácilmente. Lo que quedó grabado en Balmoral sigue sembrando preguntas incómodas sobre la confianza, el verdadero peso de la autoridad y las tensiones invisibles que se viven detrás de los muros del palacio. ¿Y ustedes? ¿Qué creen que descubrió la princesa Ana en esas imágenes que provocó este terremoto y dejó el nombre de Tom Parker Bowles en el centro de la polémica? ¿Habrá sido un abuso de confianza o una confusión de grandes proporciones? Nos encantaría conocer su opinión sincera en la caja de comentarios. No olviden darle un me gusta a este reporte y suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos los secretos mejor guardados de la realeza. Hasta nuestra próxima entrega.